Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te detuviste a pensar quién es realmente el Espíritu Santo? Porque sí, escuchamos hablar de Él todo el tiempo. Lo mencionamos al persignarnos, lo invocamos en la oración, y muchos hasta dicen sentirlo cuando rezan o cuando escuchan una palabra que toca el alma. Pero, ¿lo conocemos de verdad? ¿Sabemos quién es aquel que habita en nosotros, que nos consuela, que nos habla en el silencio y nos guía cuando no sabemos qué camino tomar? Mira, te lo digo con el corazón. El Espíritu Santo no es una idea, ni una fuerza, ni una simple energía. El Espíritu Santo es Dios mismo, vivo y presente. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo que se encarnó en Jesús. Habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Sí, Dios dentro de ti. Y eso lo cambia todo. A lo largo de los siglos, muchos han confundido su identidad. Algunos pensaron que el Espíritu era solo una fuerza misteriosa que procede de Dios, un poder divino sin personalidad. Pero no, la Iglesia, desde los primeros apóstoles, lo confesó claramente. El Espíritu Santo es Dios verdadero, igual al Padre y al Hijo, y la misma Biblia lo deja grabado con fuego. Jesús, antes de subir al cielo, le dio esta orden a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, versículo 19, Jesús no puso al Espíritu Santo como una fuerza, sino como una persona divina, igual que el Padre y el Hijo. Lo colocó en el mismo nivel de autoridad, o poder y gloria. Y en los Hechos de los Apóstoles, Pedro confronta a Ananías por mentir. Le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, 3, 4. Pedro no tiene dudas. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Ahora, pénsalo un segundo. Si el Espíritu Santo es Dios, entonces su presencia no es algo simbólico. No es un viento bonito en la misa ni una sensación pasajera. Es la presencia viva de Dios dentro de ti. Desde el principio de la creación, el Espíritu ya estaba allí. En el Génesis, cuando todo era caos y oscuridad, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 1:2. Fue el Espíritu quien dio vida al primer hombre, quien inspiró a los profetas, quien habló a través de ellos. Y fue el Espíritu quien resucitó a Cristo de entre los muertos. Romanos 8:11. Y hoy ese mismo Espíritu actúa en vos. Sí, en vos. Él te convence cuando algo no está bien, te da paz cuando todo parece derrumbarse y te impulsa a amar cuando el mundo te invita a rendirte. El Espíritu Santo no solo está en el cielo, está en la tierra y sobre todo está dentro del corazón del creyente. Jesús lo prometió: yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Juan 14:16. Ese consolador es el Espíritu Santo, y si vos lo permitís, Él habita en vos, te transforma, te enseña, te defiende. A veces pensamos que estamos solos, ¿verdad? Que Dios está lejos, que no nos escucha, pero el Espíritu Santo está más cerca de lo que imaginás. Él está en tu respiración, en tu conciencia, en esa voz interior que te dice: perdoná, no temas, vuelve a mí. Y no solo eso, el Espíritu Santo tiene atributos divinos, porque es Dios mismo. Es eterno, Hebreos 9:14, porque no tiene principio ni fin. Es omnisciente, 1 Corintios 2:10, porque lo sabe todo, hasta lo más profundo del corazón humano. Es omnipotente, Lucas 1:35, porque su poder no conoce límites. Y es omnipresente, Salmo 139:7-8, porque no hay lugar donde podamos huir de su presencia. Pero hay algo aún más hermoso. El Espíritu Santo tiene personalidad. No es una energía fría ni una corriente invisible. Es una persona divina, con voluntad, con inteligencia y con sentimientos. Él puede hablar, puede entristecerse, puede consolar. Efesios 4:30.
y sobre todo, puede amarte. Solo una persona puede entender tus lágrimas. Solo una persona puede consolarte en la noche oscura. Solo una persona puede guiarte cuando estás perdido. Por eso, el Espíritu Santo no es un algo, sino un alguien. Podés hablarle, podés confiarle tus miedos, podés pedirle ayuda, ¿sabes? Muchos santos lo experimentaron así. San Agustín decía que el Espíritu Santo es el amor que une al Padre y al Hijo. San Juan Pablo II lo llamaba el alma de la Iglesia, el que la mantiene viva y encendida. Y Santa Teresa de Jesús decía que sin él, el alma se vuelve como agua estancada. El Espíritu Santo es ese fuego que te renueva por dentro. Es el soplo divino que transforma la tristeza en esperanza, el miedo en fe y la culpa en perdón. Por eso, cuando rezás, cuando abrís la Biblia, cuando pedís luz en una decisión, no estás hablando al aire. Estás hablando con Él. El Espíritu Santo está ahí, escuchando, inspirando, consolando y diciendo suavemente a tu alma: estoy contigo, no temas, no estás solo. Así que hoy, más que entenderlo, acéptalo. Deja que el Espíritu Santo sea tu amigo, tu guía, tu compañero de camino. Porque Él no vino para ser observado desde lejos, sino para habitar dentro de ti y hacerte nuevo. El Espíritu Santo es Dios. Dios contigo, Dios dentro de ti, Dios vivo que transforma y renueva todo lo que toca. Y cuando lo dejas actuar en tu vida, todo cambia. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, poder y amor eterno. Y ahora que sabes quién es el Espíritu Santo, pregúntate, ¿lo estás dejando actuar en tu vida? ¿Le estás dando espacio para transformar tu corazón, tus pensamientos, tus decisiones? El Espíritu Santo no quiere ser solo una idea que escuchas en los domingos. Él quiere vivir en vos, acompañarte todos los días, guiarte y llenarte de su paz. Si sentiste algo en tu corazón mientras escuchabas este mensaje, déjalo ahí, no lo apagues. Es posible que el mismo Espíritu Santo te esté hablando ahora. Contame en los comentarios qué sentiste, qué te hizo pensar este mensaje, o simplemente escribí: ven, Espíritu Santo. Y si querés seguir conociendo más sobre la palabra, sobre Jesús y las maravillas de la fe, suscríbete al canal, activa la campanita y compartí este video con alguien que necesite sentir la presencia del Espíritu Santo en su vida. Que el Espíritu Santo te ilumine, te guíe y te llene de su amor. Nos vemos en el próximo video y que la paz de Dios permanezca siempre con vos.